Estimados participantes, bienvenidos a su actividad síncrona número 2 de Finanzas 2. Quien les habla la profesora Zaira Vera. Hoy vamos a tratar un tema muy importante como es quien define la salud financiera y es precisamente el flujo del efectivo. El flujo del efectivo es el movimiento de dinero, o sea, de efectivo, o es las entradas y la salida o los ingresos y los egresos de una caja durante un periodo, reflejando la capacidad de una empresa para generar liquidez y cumplir con sus obligaciones financieras. Ahora bien, tenemos adelante, tenemos aquí los componentes del flujo de efectivo o las actividades de los elementos que conforman un flujo del efectivo. En este caso tenemos las actividades de operación, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Las actividades de operación reflejan el efectivo generado por las operaciones normales del negocio, mientras que las actividades de inversión muestran las adquisiciones y las ventas de los activos a largo plazo. Y las actividades de financiamiento representan los ingresos y los pagos relacionados con préstamos y capital de acciones, préstamos a otras entidades, ¿verdad? Ahora bien, tenemos aquí los métodos del flujo del efectivo. Podría ser el método directo o podría ser el método indirecto. El método directo es la suma de todas las entradas del efectivo y se le van a restar las salidas. ¿Para qué? Para llegar a el resultado que vendrá siendo el flujo. El método indirecto es ajuste el resultado neto de las ganancias o pérdidas, añadiendo o restando partidas no monetarias, como es el caso de la depreciación. Acá podemos observar las diferencias en esta figura que tenemos acá. Ahora bien, vámonos directamente a un ejercicio, porque este es un ejercicio muy parecido al que ustedes tienen en su actividad sumativa. Y este ejercicio lo vamos a hacer por el método directo, donde también vamos a hacer el efectivo y vamos a hacer la cédula, tal cual como se le está solicitando a ustedes en en su evaluación. Para realizar el flujo del efectivo nos deben de presentar dos balances para poder hacer las comparaciones. Tenemos aquí estos balances que están compuestos por el estado de resultado y el estado de situación financiera. Estado de situación financiera que vendrá siendo de los activos, pasivos y capital, o en este caso patrimonio, y tenemos el estado de resultado, que es el que nos presenta abajo con las ventas, los costos, la ganancia, el gasto operativo y el superávit. Vamos a agarrar toda esta información y la vamos a vaciar en la hoja de trabajo. Y allí en esa hoja de trabajo vamos a establecer las diferencias. Acá están. Es importante tener presente que cuando vayan a desarrollar la actividad, tengan a la mano los criterios de evaluación en la rúbrica, para que por allí se vayan orientando y sepan realmente qué es lo que vamos a evaluar para no crear confusiones. Bien, uno de los puntos que forma parte del criterio de evaluación y de la rúbrica es la presentación formal de la hoja de trabajo. Observen que esta hoja de trabajo empieza con la identificación. De no colocar la identificación, ustedes mismos se están restando puntos. Entonces, acá tenemos el encabezado, donde colocamos el nombre de la empresa, de qué trata la hoja o el estado, si fuese un estado financiero, cómo lo estamos expresando y el periodo. Acá vamos a colocar el periodo del último año, que en este caso sería el año 2018. Sencillamente agarramos el año anterior porque tenemos que hacer unas comparaciones para saber qué está pasando con ese efectivo. Bien, acá podemos ver que tenemos el balance comparativo, tenemos una variación donde está un deber y un haber, tenemos un ajuste donde está un deber y un haber y tenemos un efectivo acompañado con un aplicado o un provisto.
De allí, de ese efectivo, es que vamos a tomar la información para hacer el balance del flujo del efectivo o el estado de flujo del efectivo. Si nos ponemos a comparar las cuentas una a una, o mejor dicho, por año, podemos observar que en el año 2017 el efectivo tiene 12.000 y en el año 2018 el efectivo tiene 6.000. O sea que hay una disminución. Y por naturaleza de la cuenta, las disminuciones de los activos van por el haber. Lo mismo ocurre con las cuentas por cobrar. Van a agarrar cada una de las cuentas y van a hacer sus comparaciones y van a colocarlas en según su naturaleza en la columna que corresponda, ya sea en el debe o ya sea en el haber. Podríamos agarrar también acá un pagaré, el pagaré bancario, que en el 2017 dice que 24.000 y en el 2018 dice 12.000. Tenemos una diferencia de 12.000, ¿sí? Eso quiere decir que hubo un pago. Tenemos un inventario que en el 2017 eran 13.000, en el 2018 son 16.000. Tenemos una diferencia de 3.000, quiere decir que hubo un aumento, lo que indica que eso allí se hizo una compra. Si nosotros podemos observar, entonces vemos que hay que hacer unos ajustes y estos ajustes nos van a indicar qué pudo haber pasado con esas variaciones. En el caso de las cuentas por cobrar, que hay 2.000, o mejor dicho, que se pagaron 2.000, perdón, cobramos 2.000, ¿verdad? Porque antes estaban en 13.000 y ahora está en 11.000, quiere decir que disminuyeron, por eso es que va por el haber una variación, pero en el ajuste, ¿verdad? Hay que imaginarse qué pasó el año, durante el año 2018, porque ella inicia con 13.000 y ahora tiene 11.000. Bien, tenemos entonces que un ajuste donde las cuentas por cobrar tienen 2.000 contra unas ventas. ¿Ok? O sea, hubieron unas ventas de 2.000 a crédito, por lo tanto, eso genera las cuentas por cobrar, que va, eh, que fue lo que ocurrió en el año para que ellas llegaran a los 13.000. Así lo vamos a hacer sucesivamente con todos los demás, ¿verdad? Fíjense que podríamos ver que ella afecta las ventas y las ventas traen 180.000 más los 2.000, vendrán siendo 182.000. Tenemos acá que el costo de venta está afectado. Cuando nosotros vamos a determinar lo que es las actividades operativas, vamos a comparar los activos y pasivos corrientes contra el estado de resultado, contra las cuentas del estado de resultado. Podemos observar entonces que tenemos un inventario de 3.000, una variación de 3.000, donde podremos imaginarnos que esos 3.000 afecta al costo de venta. O sea, sería costo de venta contra 3.000 de inventario. Así tenemos que analizar todas las cuentas. Podríamos analizar también acá las hipotecas por pagar. Fíjense que estaban en 25, de 25 pasaron a 13, quiere decir con una variación de 12.000, donde se están cancelando esas hipotecas. Arriba tenemos entonces 12.000 por el haber y tenemos 12.000 en cancelación de hipoteca por el debe. De esa manera lo vamos a ir analizando. Una vez que determinemos los ajustes que deberían de cuadrarlo, recuerden que se tiene que cumplir eh, la ecuación patrimonial, donde los activos igual a pasivos más capital. Se tiene que cumplir la teoría del cargo del abono, donde debemos tener cuentas por el debe y cuentas por el haber.
Podemos determinar entonces las variaciones. Comparamos, podemos determinar la parte del efectivo, comparamos las variaciones contra los ajustes y tenemos las cuentas por cobrar que están por el haber en las variaciones y en el ajuste están por el debe, eso da cero. Podemos ver propiedad de plantilla de equipo que en las variaciones están por el haber y por el ajuste está por el debe, eso da cero. Pero si nos vamos más abajo y vemos las ventas que tiene por el haber 180 y por el debe, por el haber en los ajustes 2.000, entonces eso nos da un total de 182.000. Y así lo vamos a hacer con todo hasta que cuadremos el debe y el haber para determinar y poder ir entonces avanzar o irnos a lo que es la elaboración del flujo del efectivo. Teniendo en consideración también el encabezado, recuerde que estamos ya ante un estado financiero como el estado de flujo del efectivo. Es importante inclusive colocarle el método directo. Ahora bien, como hablamos que los elementos que conforman el flujo del efectivo, en este caso tenemos la actividad operativa que viene siendo un movimiento del efectivo por actividades operativas. Tenemos efectivos recibidos de clientes de 182.000, que si nos vamos a la lámina anterior, observamos que acá están 182.000 por ventas, que eso fue lo que se recibió de clientes. Se realizaron ventas y recibimos 182.000. Es importante tener en cuenta que cada vez que disminuyen los activos, el efecto en el flujo del efectivo es positivo y cada vez que aumentan los activos, el efecto en el flujo del efectivo es negativo. Tenemos por acá el efectivo pagados proveedores de 140.000. Fíjense que está negativo. Pasamos a la lámina anterior. Perdón, me fui muy arriba. Pasamos a la lámina anterior y 140.000 y observamos, ¿verdad? Un momento. 140.000 que son los efectivos pagados a los proveedores. Tenemos acá 140.000 que vendría siendo este que está aquí. Continuamos, continuamos y observamos que efectivos pagados por gastos 24.000, nos vamos a la hoja de trabajo y efectivamente son gastos operacionales. Y si nos vamos acá en los 5.000 que son negativos, el efectivo neto aplicado por perdón, el efectivo pagado por intereses, podemos observar que tenemos por aquí unos 5.000 que vendrían siendo las cancelaciones de los intereses. De esa manera vamos a ir construyendo, partiendo de la hoja de trabajo, del análisis de la hoja de trabajo, vamos a ir construyendo nuestro estado de flujo del efectivo, donde al final vamos a observar que el efectivo al final del ejercicio es 6.000. Y estos 6.000 son los mismos 6.000 que podemos observar cuando iniciamos o cuando finalizamos el año 2018, que vendría siendo el inicio. Para el año 2019 arrancaríamos con un efectivo de 6.000. Bien, ese es el que nos va a indicar que hemos realizado un buen trabajo. Es importante tomar en consideración pasearse por la parte de la teoría. E incluso hay un link en el aula bastante bueno que explica muy bien lo que es el flujo del efectivo. Bueno, no me queda más que regalar un pensamiento que dice: el flujo del efectivo es el pulso de un negocio. Sin un flujo constante y saludable, e incluso las mejores ideas pueden desvanecerse. Mantener un equilibrio entre las entradas y las salidas del flujo del efectivo no solo asegura
la supervivencia, sino que también permite crecer y aprovechar todas las oportunidades. Lo importante de acá del flujo es tener claro quiénes forman las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Fíjense que las actividades operativas constituyen la principal fuente de ingresos de las actividades ordinarias de la entidad. Las actividades de inversión son las adquisiciones y disposiciones de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el equivalente del efectivo, o sea que vendría siendo, como su nombre lo indica, a largo plazo. Las actividades de financiamiento, ¿verdad? Como resumen, vendrían siendo las partidas a largo plazo y las cuentas de capital, o sea, los préstamos tomados de una entidad. El secreto de eso, de realizar el flujo del efectivo, es estar claro quiénes conforman las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento, tomando en consideración que para, se deben comparar, para las actividades operativas podríamos comparar el, el activo circulante y el pasivo circulante contra los estados de resultados. Ha sido todo por hoy. Cualquier cosa, cualquier duda, estoy en el foro de duda, estoy a la orden. Nos vemos entonces en otra oportunidad. Gracias por su atención. Les deseo de verdad, de corazón, mucho éxito a todos.